Ok, listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, chicos. Me disculpan un poquito la voz, si la escuchan ronca. Entonces estoy un poquillo afectado de la garganta. Ok, vamos a hablar un poquito hoy sobre el mapeo de actores y cartografía social. Y la intención de esto es dejarles una herramienta de análisis de actores sociales para que bueno, en el transcurso de estos días puedan hacer un ejercicio de revisión de actores sociales en las organizaciones en las que están haciendo el trabajo final. Mucha de la información, pues, es con fundamento en redes y conjuntos de acción en el tema de complejidad social de la Universidad de Valladolid, España, a través de Pedro Martín Gutiérrez. Vamos a ver, aquí está. ¿Qué es para ustedes, hablando ya del tema de actor social? Ahora, a veces lo imaginamos, un actor social. ¿Qué es eso? ¿Qué es para ustedes un actor social? Tal Una vez las persona que tiene, instituciones, profe. Ah, perdón, perdón. Es que estaban hablando dos al mismo tiempo. Adelante, ¿qué entienden ustedes por un actor social? Profe, alguien que actúa por la sociedad, ¿no? sí, Sí, profe, pero tal para vez como mí alguien es que una tiene un persona papel que tiene... dentro de la sociedad. Ujú. Ok. Yo pensaba que eran como las instituciones. Ujú. Sí, hay actores, bueno, representan un papel, un rol, representan o forman parte de una institución, exactamente. Actúan bajo ciertos principios, bajo ciertos valores, ¿verdad? En realidad todos somos actores sociales. Ustedes son representantes o actores sociales dentro de la Universidad de Costa Rica, dentro de la carrera de salud ambiental. Más concretamente, podemos indicar el concepto de actor social como ese sujeto que está estructurado de una u otra forma, ¿verdad? No está aislado, no opera en solitario, tiene una identidad propia que lo caracteriza. Entonces tenemos actores sociales en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito educativo, en un montón de instituciones. Hay valores por los cuales ellos se sienten identificados, tienen cierto número de recursos para actuar dentro de su rol, ¿verdad? Como actor social, y por supuesto van a defender intereses particulares. Tenemos, por ejemplo, el tema de los oligalleros, perdón, aquí está llamando. Tenemos el actores, el caso de sindicatos, explotación minera, etc. Hay intereses particulares de estos grupos. Y por supuesto componen, son miembros de este tipo de grupos. Y hay también ciertas necesidades identificadas que las indican como prioritarias, que es lo más importante para un actor. En el tema, por ejemplo, ahora que está en discusión la ley de empleo público, pues los actores que integran instituciones públicas, ¿no?, del Estado, pues están sumamente interesados y tienen necesidades plenamente identificadas y tienen intereses muy concretos. Entonces, a eso le definimos un actor social. Es importante definir los actores sociales porque depende del tema que estemos abordando o la problemática que estemos estudiando, pues así también debemos identificar los actores plenamente. Por ejemplo, en el sector turismo hay actores importantes.
tenemos la población local, ¿verdad? Que vive del turismo plenamente. Tenemos prestadores de servicios turísticos, el turista como tal, los recursos con potencial turístico para desarrollar y los intereses que hay alrededor de esos recursos. Tenemos el actor académico en la enseñanza de turismo y, por supuesto, el gobierno. Así podemos hablar también en el sector turismo, tal vez en el sector de transportes, en el sector de alimentos, en el sector de gestión de residuos sólidos. Es importante en esto hacer un correcto análisis de cuáles actores están inmersos en ciertos temas de nuestro interés. Y para eso vamos a estar hablando un poquito sobre la herramienta del MAC o el mapeo de actores clave. Esto se usa mucho en proyectos y para nosotros pues es una forma muy ágil de analizar un poquito más esos actores que están relacionados en ciertos temas. Básicamente el mapeo de actores clave son mapas sociales, son sociogramas. Realizamos esquemas, hacemos conexiones de cuál es la relación entre los diversos actores y también tratamos de explicar esas relaciones, qué nivel de importancia tienen esos actores para cierto proyecto o cierto tema y las estrategias para abordarlos. Eso es sumamente importante. En mercadotecnia se les llama stakeholders analysis y básicamente son los implicados, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma en esta palabra, que deben ser sujetos de estudio. Por supuesto, como todo instrumento es investigativo, porque necesitamos información que nos generan esos actores sociales, las dimensiones y los escenarios en los cuales esos actores están incursionando o tienen cierto grado de poder, también la función espacial y temporal y los recursos con los que cuentan esos actores. Y nada más aquí recordar que el mapeo de actores clave no es simplemente sacar un listado de actores, ¿verdad? Para un proyecto o un tema, sino, como les repito, hay que conocer sus acciones, cuáles son sus objetivos, sus intereses y su nivel de influencia en ciertos temas. ¿Vamos bien ahí? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, gracias. Gracias, Alison. El tema de actores tiene mucho que ver con lo que es la teoría de redes sociales, ¿verdad? Tenemos en una red social un conjunto bien definido de individuos, organizaciones, grupos, comunidades, etcétera, ¿verdad? Que están interactuando constantemente. Algo los vincula a ciertos temas. Entonces, ellos generan relaciones entre sí. Vamos a ver que hay relaciones difusas, o relaciones un poco más densas, o no hay relaciones del todo. También esto tiene que ver un poco con la teoría de conjuntos y el diagrama de Venn. Esto es básicamente para ejemplificar que depende de los grupos de actores, puede haber unión o intersección o exclusión de ciertos intereses o temas. Un ejemplo claro es en este caso, por ejemplo, aquí tenemos actores que les gusta la guanábana, la naranja, el tamarindo. Entonces, una forma de analizar el diagrama de Venn, por ejemplo, en el primer cuadro, ¿verdad? Tenemos actores que no consumen agua de guanábana, que están plenamente identificados, separados de actores que les gusta la naranja y el tamarindo. Tenemos actores, ¿verdad? Que no les gusta ninguno de los tres sabores, entre ellos se excluyen, ¿verdad? Mutuamente. O tenemos también actores
que solo les gusta el fresco de guanábana. Entonces hay un sector que está plenamente identificado de los otros. O también tenemos un grupo muy especial, pequeño, en la intersección de varios intereses de actores que solamente les gusta la guanábana y naranja, pero no de tamarindo. Esto parece, ese gráfico parece el del Chavo, de guanábana, tamarindo, no sé. Pero esta es una forma de representar los diferentes intereses de los actores, cómo se interponen, cómo se unen, cómo se excluyen entre ellos, ¿verdad? Y así tal vez, pero también poder reconocer cuáles son los intereses o en qué momento se traslapan esos intereses de los actores con un tema X. Volviendo al tema del mapeo de actores clave, el diagrama de Venn y la teoría de redes, pues, nos hace reflexionar un poco sobre lo que es la realidad social, ¿verdad? Y que nuestro sistema humano se compone por relaciones sociales, ¿verdad? Tenemos participación constante de diferentes actores. Para un proyecto, por ejemplo, de gestión integral de residuos, tenemos que identificar plenamente actores que están en esta cadena de la gestión integral de residuos. Por ejemplo, en el caso de los recolectores, los buzos o como le dicen en México, los pepenadores, ¿verdad? Es un actor importante. Y también tienen relaciones entre ellos, relaciones entre el municipio, con la comunidad, etc. Entonces, el interés de nosotros es abordar esas redes para establecer objetivos claros con ellos. Como les repito, nuestra sociedad se define prácticamente como estructuras sociales. Somos entes meramente sociales, ¿verdad? Necesitamos estar interrelacionándonos. Ese ha sido el éxito de nuestra evolución y el éxito como especie, ¿verdad? Porque tratamos de aportar y crear en conjunto y no tanto de forma individual. Entonces, como les repito, el mapeo de actores claves no es solamente un listado. Aquí también hay que reconocer y conocer las acciones y los objetivos de esos grupos, esos participantes, los roles, el poder que influye entre estos grupos, ¿verdad? Y quiénes son más relevantes que otros. Entonces tenemos varios grupos. Tenemos grupos afines, ¿verdad? A un tema específico, al tema, qué sé yo, de minería, al tema de explotación de un acuífero, al tema de gestión de residuos, al tema de estudio de emisión de gases de efecto invernadero, etc. Tenemos grupos que son antagónicos u opuestos, ¿verdad? Tienen una perspectiva totalmente diferente a un grupo, ¿verdad? En un tema. Por ejemplo, ahora que salió la situación con el SINAC y el MINAE y el cierre de parques de animales, ¿verdad? Hay una posición clara del gobierno y hay una posición antagónica u opuesta de un grupo de la población o de los empresarios. Tenemos grupos diferentes que sí están de acuerdo, pero analizan la situación de otra manera. Y están los grupos ajenos, ¿verdad? Que no forman parte ni uno ni el otro bando, por decirlo de una forma. En el caso de los grupos afines, igual hay estrategias para abordar cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en los afines, ¿verdad? Como están alineados al objetivo de un proyecto o de un tema, pues es importante ahí que se les convoque a reuniones, que se genere discusión, talleres, ¿verdad? Para conocer aún más y fundamentar aún más las posturas que tienen estos grupos. Un ejemplo claro es que hace poquito
creo que voy a buscarla por ahí. No sé si ustedes ya la tienen, la Estrategia Nacional, la Política Nacional de Compostaje. Creo que va de aquí al 2050, me parece. Esos son grupos afines a un tema específico, en el tema de compostaje a nivel nacional. Y necesitamos establecer reuniones, talleres, etcétera, para hacer discusión sobre temas en los cuales estamos de acuerdo, todos. Ahí queremos escuchar, ¿verdad? Más que oír, ser empáticos y expresar todas esas indicaciones de esos actores en un documento. Y por supuesto, necesitamos saber las motivaciones que tienen. Y igual aquí, bueno, queda en la presentación algunos supuestos importantes del mapeo de actores clave. Por supuesto que, como repito, las estructuras sociales se manifiestan en relaciones de redes. Tenemos actores, sean grupos, organizaciones, clases o individuos. Pensamos en la sociedad en términos de estructuras, ¿verdad? Nos estructuramos y como les digo, eso ha sido clave en nuestro éxito como sociedades. El principio de análisis de las redes y construcción de mapas no son los individuos ni los grupos, son esas relaciones y esas redes de relaciones lo que nos interesa estudiar, no tanto el individuo. Tenemos los valores, creencias y comportamientos de esos actores en esas redes y por supuesto los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales que forman las redes, que lo podemos expresar un poco en el diagrama de Venn, en todos esos vínculos de conjuntos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hay una interacción de esas relaciones de actores. Tenemos un tema X, por ejemplo, y vamos a tener posiciones de esos actores. De aquí también establecemos algunas estrategias. Por ejemplo, para un tema X, tenemos los actores afines, un grupo de actores afines y un grupo de actores diferentes. Hacemos estrategias de negociación entre ellos, ¿verdad? Para conciliar algunos conceptos o elementos de interés. Tenemos actores afines a un tema y actores opuestos. En este caso necesitamos hacer una reversión, que estos opuestos se inclinen hacia el tema de nuestro interés. Tenemos un grupo de opuestos y un grupo de ajenos, ¿verdad? Que ni fu ni fa. En este caso, lo mejor es aislarlos para que no hagan demasiado ruido con los opuestos. Y tenemos, por supuesto, actores diferentes y actores ajenos. En este caso, tratamos de persuadir a estos actores ajenos para que se unan al grupo que tiene el mismo objetivo, pero lo ve diferente de los grupos afines. Y entre afines y ajenos tenemos también un proceso de seducción para lograr que se unan a los objetivos del proyecto X. Entonces, esto es una forma de representar cuáles son las diferentes posiciones que podríamos tener o ustedes se podrían encontrar en un proyecto o en una comunidad con un tema. Este es un ejemplo de un mapeo de actores relacionados. Aquí vemos, por ejemplo, el tema del proyecto de espacio de recreación y juego, ¿verdad? En áreas de esparcimiento. Y tenemos una serie de actores que han sido identificados, asociaciones, la Municipalidad de Barba en este caso, el Comité de Deportes, la comunidad, locales, asociaciones de desarrollo integral, etc. Y las relaciones que esos actores establecen van a indicarse por líneas. Entonces, la línea de puntitos que indica relaciones dañinas, la línea de rayas que indica relaciones
indirectas, ¿verdad? Tienen tienen algo que ver con el tema de espacios de recreación, pero no es directamente su fuerte. Y tenemos relaciones directas, que son propiamente el interés pleno de la organización. Por ejemplo, espacios de recreación y juego, hay una relación directa en este proyecto con la municipalidad, las municipalidades y con la comunidad y con entes locales. Hay relaciones indirectas en el caso de espacios de recreación y adultos o jóvenes y niños. Y relaciones dañinas, por supuesto. Tenemos relaciones dañinas en el caso de agentes externos que generen problemas de drogas o delincuencia. Entonces, esto es una forma de analizar los actores. Tenemos esta matriz que se usa mucho de análisis de interesados o análisis de intereses. Y vamos a tener dos elementos en eje X y Y. Vamos a tener las relaciones de poder, actores que tienen un alto poder o un bajo poder, y también el interés que se genera de ese actor. Actores que tienen un alto interés en un proyecto o un tema o una organización, y actores que tienen un bajo interés. Entonces vamos a ver que para actores que tienen un alto poder pero un bajo interés, es necesario mantenerlos satisfechos. Para mantenerlos ahí, actores que tienen un alto poder pero tienen un alto interés, hay que administrarlos de cerca. Hay que mantenerlos contentos, por decirlo de alguna forma. Y tenemos actores que tienen un bajo poder y un bajo interés, en los cuales simplemente los monitoreamos. El esfuerzo es mínimo porque no nos va a aportar mucho que estén ahí. Por ese mismo sentido, tienen poco poder y tienen bajo interés. Entonces, en el proyecto o en la organización, no es necesario que desgastemos recursos y tiempo a acercarlos. Y tenemos, por ejemplo, actores que tienen un bajo poder, pero alto interés, y a esos actores necesitamos mantenerlos informados. Ejemplo, población civil. En este tema de la información es importante, ¿verdad? Porque ahora se ha desatado una virulencia de desinformación, ¿verdad? Que más bien es sumamente peligrosa para cualquier proyecto. ¿Qué es lo que queremos entonces con esta matriz de actores clave? Necesitamos identificar actores que deben, en donde se debe invertir menos esfuerzo, actores que requieren un apoyo para motivarlos a que se unan al tema o proyecto o a los objetivos de la organización, y actores, ¿verdad? Que deben mantener satisfechos, ¿verdad? Porque pueden ser útiles como fuentes de información, como fuentes de opinión, o que movilizan a otros grupos o otros actores. ¿Vamos bien por ahí? Ok. Ok, este es otro tipo de diagrama, ¿verdad? Un poquito más completo, para hacer un poco más profundo ese análisis. Aquí tenemos, por ejemplo, igual, relaciones de poder e interés. Entonces tenemos poder por aquí, en ese eje, y tenemos el interés dividido en los que son afines a un proyecto, los que son diferentes y los que son indiferentes o opuestos. Y catalogamos los actores sociales como en este caso actores de poder representados por un triángulo,
actores de mediano poder con algún grado de influencia, en este caso representados por un rectángulo, y actores de bajo poder representados por un círculo. Entonces, el grupo que analiza los diferentes actores bajo criterio del grupo, bajo criterio de experiencias, etcétera, hace una categorización y los va indicando por nivel de poder, perdón, nivel de influencia y por nivel de interés. Entonces así se logra un poco esto y hace el ejercicio de la conexión de relaciones que tienen esos diferentes actores por líneas. En este caso tenemos relaciones en doble línea, que es de confianza, son actores muy íntimos. Tenemos otra relación que es intermedia, ¿verdad? O sea, son importantes, pero no están plenamente identificados con un objetivo. Tenemos relaciones superficiales y tenemos relaciones de conflicto, en donde son netamente antagónicos. Profe, ¿y esa, profe? Sí. Sí, adelante. Las letras que tienen, esos, ahí van nombres, por decirlo así. Eso es Sí. como para dar el ejemplo. Sí, exacto, exacto. Okay. Sí, estas letras son diferentes organizaciones o actores. Sí, es solo para ponerlos después en un listado. Ok. Y volvemos, por supuesto, a la importancia del manejo de los actores. Todo proyecto, todo tema o en toda organización, ¿verdad?, que gestione recursos o objetivos ya establecidos, necesita manejar su grupo de actores sociales. En esto es importante que siempre haya un portavoz o facilitador. Generalmente son personas significativas. A veces en ciertos temas, actores como la iglesia juegan un papel importante. En ciertos temas, vamos a ver, la iglesia católica, si mal no recuerdo, el año anterior, creo que la iglesia católica fungió como intermediario, no recuerdo si era para la huelga de profesores. Han habido tantas huelgas que ya pierdo la cuenta. Pero en ciertos conflictos, ¿verdad? Este tipo de actores, como al ser neutros y hacer una figura significativa, se usan mucho como portavoces. El lugar y momento es importante para la reunión de actores, ¿verdad? Reuniones en un lugar neutro donde se buscan consensuar posiciones. El tipo de grupo también, hay grupos que son más formales, otros grupos más informales. Informales en el caso de pandillas, grupos de amigos, etc. Y por supuesto un ambiente relajado que genere confianza, que fluya la información y que no hayan tensiones. Más adelante vamos a ver el tipo de negociaciones que pueden haber, porque a veces hay actores que no muestran todas las cartas en la mesa, sino que se guardan información clave. Eso tampoco debería ser así porque no genera la suficiente confianza. Pero a veces en estrategia tampoco es bueno presentar toda la información de una vez. Y tenemos un concepto aquí, nada más para que lo recuerden, lo que es la muestra saturada, que es, en este caso, en negociaciones con actores, cuando empezamos a ver la repetición de 2 o 3 posiciones. Hay 2 o 3 posiciones que son dominantes en una negociación. Las otras son ya de menor jerarquía o menor importancia. Hay 2 o 3 temas que son la clave para un grupo
o un actor social. Son razones principales o centrales. Por ejemplo, no sé si me pueden indicar dos posiciones dominantes de los coligalleros. Hablando de este actor clave importante en estas últimas semanas. O no sé si han visto cuáles eran los temas de negociación que ellos mantenían con el gobierno. Bueno, creo que Creo que uno para era, hacer, Adelante. bueno, creo que uno era que, bueno, que era de vender el oro que se estaba produciendo. Ujú. Sí, una exigencia era poder venderlo fuera del país, y los mecanismos para que fueran legales para hacer esa venta. Otra posición. Ok, Profe, bueno, yo la verdad es que eso desconozco. ok, No ok. estoy muy informado. No, gracias. Lo puse como ejemplo porque es un tema ahorita que ha estado dando de mucho que hablar. Eh, pues otra posición dominante es también la figura que tienen estos dentro de la minería artesanal y el uso de mercurio y la transición a otras técnicas menos contaminantes. Eh, y así pueden haber muchos otros ejemplos, ¿verdad? Que nos refieran a lo que es la muestra saturada en las negociaciones o en ciertos temas de organizaciones. Eh, por ejemplo, bueno, ahora también está todo el rollo y el tema del Fondo Monetario Internacional. Pues ahí posiciones que son dominantes es el tema de más impuestos, el tema de activos estatales que no generan muchos recursos al gobierno. Ujú. Ok. Ajá. Y así, por ejemplo, ¿verdad? Este ha sido un año bastante movido en eso. Ok, eso referimos con muestra saturada. Luego tenemos también el tema de conflictos. Siempre en una organización, en un grupo, en un actor social o en actores sociales que se enfrenten por algún tema específico, siempre van a ser conflictos. Es lo más natural que existe. Por supuesto, siempre hay una relación, ¿verdad? O un esfuerzo por ver quién impone sus temas sobre el otro grupo. Eh, las relaciones deberían ser de construcción y no de dominación, porque ahí no hay ninguna negociación cuando hay una dominación. Siempre tiene que haber una construcción conjunta. Construir y reconstruir siempre va a generar ese tema de posiciones antagónicas. Siempre las organizaciones o grupos van a tener miedo a y resistencia al cambio. Eso va a generar muchas fricciones. Y recuerden también en el tema de que habíamos visto, que me habían consultado de entropía negativa, en el tema del caos, cuando hay movimientos sociales, cuando hay situaciones de defensa de ciertos temas ambientales o de salud, cuanta mayor información haya y cuanta mayor información se dé sobre un tema específico, eso va a generar un poco más de orden en ese caos. Vamos a atender al equilibrio. Entonces, esto es sumamente importante. Entre más
más difuso sea el tema, entre menos se aclaren los objetivos que se están buscando, etcétera, va a haber más confrontación y más caos. Entonces, siempre el tema de información, de tratar de dar una información clara, sencilla y que sea real y verídica, eso es sumamente importante. Vuelvo otra vez a otro ejemplo que está pasando ahorita y el que se los comentaba, el tema del MINAE y las áreas de donde se mantienen algunas especies. Ahora que salió el tema de Ponderosa, está mucho en redes sociales una versión, que es la versión del gerente y uno de los dueños de Ponderosa. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Esa es solamente una versión que él cuenta. No tenemos toda la información para emitir un criterio un poco más acertado. Entonces, al tener solamente una parte o solo una versión, eso genera un caos increíble. Y me ha llamado mucho la atención que ahora todo el mundo está publicando cosas de no castrar a las jirafas, apoyemos a Ponderosa, incluso abrieron un fondo ahí para recaudar dinero para esa empresa, lo cual me parece extraño, pero bueno. Profe, disculpe, pero también había como algo para recoger firmas para como pelear esto. Sí, exacto. Sí, a mí me mandaron una solicitud ahí para firmas, ¿verdad? Pero todo esto que se está generando es con base solamente a las declaraciones que dio el gerente de Ponderosa. Y sanamente habría que ver cuál es la posición del MINAE y del SINAC. Por supuesto que en el país no se pueden reproducir especies exóticas o que no son del país. Pero bueno, adelante. Profe, Sí. se puede decir que ahí los actores sociales son el MINAE, el dueño del parque, por decirlo así. ¿O cuáles serían ahí los actores sociales? Claro, sí, están las empresas, que hay empresas, por supuesto, que el negocio, o sea, vamos a decirlo, por lo menos yo lo pienso así, el negocio, el principal negocio es la exposición de animales. Entonces, pues en el caso de Ponderosa es ir a conocer la jirafa y darle de comer, ¿verdad? La jirafa por sí misma tiene un valor económico, comercial para esa empresa. Está ese sector. Está el sector gubernamental, que está integrado por el MINAE, el SINAC, el mismo gobierno. Está la sociedad civil, ¿verdad? O el caso de los turistas. Están asociaciones de protección animal. Están grupos organizados, ¿verdad? Que defienden el tema de protección de estas especies que han sido decomisadas, etc. Entonces, sí, se pueden incluir, claro, dentro de actores. Y cada uno tendrá su interés y sus objetivos particulares. De hecho, Y también, digamos, ahí me imagino que toda la gente que está haciendo presión para que no se den esos artículos, me imagino que también es un actor social. Totalmente de acuerdo, sí. La gente que está haciendo presión desde la parte judicial, legal, totalmente, sí. Profe, Ujú. y en el ejemplo que usted nos enseñó antes, que habían triángulos, rectángulos y círculos. Ajá. Ahí, por ejemplo, el MINAE y el dueño de Ponderosa tendría una relación mala, por decirlo así. Sería una relación de conflicto, ¿verdad? En este caso aquí, una reacción conflictiva porque el Estado prácticamente está imponiendo una serie de indicaciones que desconozco ahorita, porque si fue del 2017, se está actuando de esta forma, pero bueno, sería una relación de conflicto. Y el MINAE, por decirlo así, sería un triángulo, entonces. Sí, porque tiene una representación de poder. Uh-huh. Y el rectángulo sería la Ponderosa. Ajá, exactamente. Exactamente. Y grupos informales o grupos que no están directamente relacionados, pues ahí podría ser en el círculo alguna asociación pro bienestar animal, la misma sociedad civil
o estos grupos que se organizaron para empezar a pedir firmas para modificar artículos de la ley. Exactamente. Y pues en estos conflictos que surgen, pues en el proceso de reconstruir o generar alternativas, hay que llamar a la conciliación, y es lo que se ha acercado el MINAE, en este caso con Ponderosa o con empresas de este tipo, para tratar de llegar a acuerdos más comunes sobre esto. Aquí hace unas semanas surgió el tema, bueno, llegó el MINAE igual con el Instituto Cloromido Picado de la UCR, y la policía a sacar un montón de serpientes, ranas, tortugas que estaban aquí en un establecimiento aquí en Monteverde. Tal vez la forma en que lo hicieron fue muy atropellada, eso sí, estoy de acuerdo. Desconozco el trato que se les da a estos animalitos cuando son sacados de su espacio controlado, ¿verdad? No sé si el gobierno tendrá espacios adecuados para ellos. Pero fue una situación muy incómoda y muy conflictiva. De hecho, todavía ahí hay una situación legal que están demandando. Ujú. Casi lo mismo. Sí, te escuché muy bajo. No se escuchó, compañero. Los sacrifican, entonces y prácticamente que es lo mismo que tenerlos encerrados o algo. No sé. Mm. Sí, ese tema del sacrificio, uña, sí, yo no sé exactamente cómo intervendrá SENASA en esos casos, porque el mantenimiento de este tipo de animalitos es costoso. No sé si tienen los recursos para, en el momento de decomisarlos, mantenerlos. Profe, entonces como que harían lo mismo con los gallos de pelea, por decirlo así. Sí, el tema de los gallos de pelea, pues es una actividad ilegal, ¿verdad? Aunque hay una asociación de gallos de pelea que dice que es una tradición, pues son animales que ya o sea, fueron criados solo para eso, solo con ese fin. Entonces, sí, ahí el protocolo es, ¿cómo se llama? Eh, Matarlos, ¿verdad? Porque no, son animales que no tienen otra función. Y algunos de esos gallitos, pues en la parte ilegal de la actividad, pues son bastante caros. Profe, sí, es ilegal y feo y todo, pero pues pueden ir a una pelea de gallos. Todo. Sí, yo la verdad yo nunca he ido. Un primo tenía. Yo nunca he ido a esas actividades, pero sabemos lo que se mueve alrededor de eso, ¿verdad? Que, bueno, aparte que se mueve dinero, pues también se mueve contrabando, drogas, etcétera. Pero sí, ese es un tema grueso para hablar. Y por supuesto, para indicarles aquí, que quede claro, los conflictos no son ni negativos ni positivos, es simplemente un conflicto. Lo que sí puede ser positivo o negativo es la respuesta que tengamos a esa situación. Esa parte es importante. Sí, yo nunca he visto pelea de animales, gallos, perros, etcétera, pero totalmente yo no, jamás la vería. Es bastante cruel. Eh, Incluso no sé si han visto las peleas que hay también ilegales de peces beta, ¿verdad? Que ponen a pelear a dos peces beta. En fin, bueno, de todo hay en este mundo. Profe, pero esos pececillos siempre son así, o sea, ellos no pueden estar juntos porque se agarran y se muerden. Ajá, sí, exacto. Sí, sí. Sí, los dos son plenamente dominantes de su territorio, entonces
por supuesto, lo van a defender. ¿Cómo mirar el conflicto entonces? Como les digo, porque no hay conflicto positivo ni negativo. Son simplemente las actitudes que toma la gente en respuesta a ese conflicto. Tenemos que considerar en un conflicto, cualquiera que sea, las características culturales que están involucradas ahí, ¿verdad? La forma de pensar de los actores, esas actitudes, los intereses que tienen los actores y el nivel de colaboración, si hay colaboración o si no hay interés de colaborar. Los factores clave como percepción, emociones, la comunicación, la forma en que comunicamos algo, los canales que utilizamos para comunicar y esas habilidades. Por eso les digo que a veces en ciertos conflictos una figura de autoridad o una figura que inspire respeto es necesaria para facilitar esos canales de comunicación. Y en este tema de conflictos siempre hay un proceso que, sí que hay que llevar a cabo. Igual a nosotros, a todos nosotros nos ha pasado. Estamos en una situación X, estamos en una zona de confort, ¿verdad? Llega una perturbación, ¿verdad? Que nos saca de esa zona de confort y entramos a una zona de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos resistencia al cambio, resistencia a nuevas visualizaciones de la realidad. Y posterior de que pasamos esa etapa de aprendizaje, entramos a la... perdón, entramos a... salimos de nuestra zona de confort, una zona de pánico, una zona de aprendizaje, y después la zona mágica, en donde hemos aprendido nueva información, nuevas cosas, nuevas habilidades que hemos desarrollado. Eso nos pasa a todos y a todas las organizaciones y empresas, ¿verdad? Cuando una empresa tiene que visualizar de nuevo su mercado meta o sus objetivos estratégicos, ¿verdad? Entramos a esa etapa de pánico y luego esa etapa de aprendizaje. Por ejemplo, a mí me sorprendió increíblemente, ahorita no recuerdo el nombre, pero es el gerente general de Amazon, como esa empresa, ese señor, bueno, es uno de los más ricos del mundo, y esa empresa se ha diversificado y ha evolucionado a tantos mercados, ¿verdad? Que es enorme. Entonces, cómo las circunstancias también obligan a las empresas a crecer y diversificarse. Lo mismo pasó con Marvel Comics. En el momento en donde estaban en una zona de confort, que era la venta de historietas, la venta de material, historias impresas, es un mercado que se saturó, ya no generaba, la empresa casi cae en quiebra, y se lanzaron a un nuevo mercado, en el caso de hacer películas, ¿verdad? Entraron en una zona de pánico, luego entraron a una zona de aprendizaje, y por supuesto ya la historia la conocemos, la cantidad de dinero que hacen con películas y todos los derechos de sus marcas y personajes que venden, que es donde más generan dinero, tenían que dar esa transición. Sí, hay documentales que son duros. Entonces, en estas situaciones de crisis, ¿verdad? En donde necesitamos salir de esas zonas de confort y donde hay eventos perturbadores, tenemos las que son decepciones amorosas, relaciones dependientes, crisis económicas, lo que está pasando ahorita con muchas empresas, pérdida de empleo para muchas personas, lamentablemente, y o la salida a un nuevo lugar. Por ejemplo, ustedes cuando eligieron ya entrar a la universidad, salieron de sus casas a un ambiente totalmente, estoy leyendo los mensajes, a un ambiente totalmente diferente, que es ya el ambiente universitario, ¿verdad? En donde tuvieron miedo, etcétera, pero ya entraron
a un nuevo nivel y están en una zona de aprendizaje. Así va a pasar cuando salgan de la universidad y entren a otro mundo, que es el mundo laboral. Entonces las crisis y los conflictos son lo más normal que va a haber. Y tenemos otro concepto importante para que lo consideren, que es el desborde popular, que también está muy ligado al tema de conflictos y de intereses de ciertos grupos. ¿Qué es el desborde popular? Básicamente, que está vinculado a las redes de lo cotidiano, ¿verdad? Diferentes actores sociales interaccionando constantemente, se vuelven algunas situaciones cotidianas, pero inesperadamente ocurre una situación que hace que se movilice parte de la población y que tome por sorpresa a todos, ¿verdad? En donde un factor cotidiano de la normalidad que vemos normal se desborda porque se ha acumulado con el tiempo bastante tensión sobre eso. Algunos ejemplos, por ejemplo, la primavera árabe, que inició desde el 2010 y ya estalló propiamente en el 2012, en donde varios países árabes ya no aguantaban más el tema de dictaduras. Empezaron con protestas, manifestaciones, etc. ¿Verdad? Todo inició con un hecho, como es la muerte de un vendedor de verduras, que se prendió fuego como protesta, y ahí estalló una serie de manifestaciones. Lo podemos ver también en el tema de las manifestaciones contra la discriminación racial, que han desbordado a Estados Unidos desde la muerte de este muchacho a manos de policías. Se me olvidó el nombre ahorita. Y que generó todo un movimiento contra el racismo en todo el país y aún sigue dando protestas, ¿verdad? Esos son temas en donde se desborda la sociedad porque ya no soporta ciertas situaciones que se volvieron cotidianas. En este caso, las manifestaciones ante el abuso y brutalidad policíaca. Tenemos el tema de asesinatos, el caso de los estudiantes que desaparecieron en Ayotzinapa, en México, ya van 6 años, ¿verdad? Lo cual ha generado todo un movimiento en México, ¿verdad? Contra crímenes que quedan sin resolución. Otras situaciones sociales, en este caso, esta fotografía de este muchacho buscando comida en la basura, eso es en Venezuela, ¿verdad? Ya se están dando situaciones en donde la población en general, el colectivo y organizaciones están solicitando ya un cambio en la situación venezolana. Entonces, estas son situaciones de desborde popular. Y tenemos también otro aspecto importante que son los acuerdos universales. Tenemos acuerdos universales, acuerdos que todo mundo está de acuerdo, que los tiene en la memoria colectiva, ¿verdad? Son temas generales de la población, lo que es bienestar, lo que es salud, lo que es desarrollo sostenible, etc. Pero, si bien esos acuerdos, como bien se indica, son universales, a la hora de llegar a una negociación es donde empezamos a generar fricciones. Porque las negociaciones para cambiar procesos siempre van a tener afectaciones y resistencia al cambio. La negociación, la conciliación y estrategias de acercamiento con esos actores que están incluidos en estos acuerdos universales siempre va a ser sumamente importante. Por ejemplo, en salud tenemos una gran cantidad de actores que se ven incluidos ahí, y en muchos temas ya más detallados. Perdón.
aquí en esta parte, cuando vamos a los detalles de una negociación, en el caso, por ejemplo, de acuerdos para lo que es acciones contra el cambio climático, el acuerdo universal es luchar contra el cambio climático. A la hora de negociar con los países qué tanto porcentaje deben reducir de emisiones contaminantes, cuáles son las acciones en mejoramiento de tecnologías o en políticas públicas dentro de sus países, ahí es donde empezamos a tener algunas fricciones y por eso, les repito, es importante la negociación y la conciliación para lograr que se muevan todos esos acuerdos universales. Otro ejemplo que tenemos en el caso de mapeo de actores, les dejo aquí un ejemplo de lo que es gestión integral de residuos. Esto lo extraje de el folleto de, creo que es de Uniendo Voluntades de GIZ, lo que es para la elaboración de planes municipales de gestión integral de residuos. Aquí hay una caracterización, ¿verdad? Otra forma de caracterizar los actores sociales principales o relevantes, que son, como les digo, los que tienen mayor poder. Actores sociales secundarios, ¿verdad? En los principales, por ejemplo, las municipalidades, que son los que ejecutan directamente acciones en gestión de residuos. Actores secundarios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que tiene que tener un programa de trabajo curricular y un eje transversal sobre gestión integral de residuos sólidos en su malla curricular. Estos son un ejemplo. Y actores sociales externos, ¿verdad? Que están de alguna u otra forma relacionados con gestión integral de residuos. En este caso, muchos actores potenciales, un actor social externo puede ser quien compra el plástico o el aluminio, por ejemplo, o algún actor que se dedique a recolectar. Este es un ejemplo de un análisis de actores y de relaciones de actores sociales en lo que es recuperación de materiales reciclables en el cantón de San Isidro de Heredia. Entonces es igual lo que les indicaba aquí. Tenemos un tema, lo que es recolección mezclada, cobro, tarifa y asigna personal, no sé muy bien. Y proporciona vehículos, vamos a ver, bueno, no sé muy bien. Tenemos una caracterización, tenemos población en general, ¿verdad? Y lo que representa, ¿verdad? Población en general, en este caso no participa en segregación, pagan recolección, ¿verdad? A través de una tarifa. Tenemos comerciantes generadores, tenemos quienes compran los materiales, en el caso de los buzos, la Municipalidad de San Pablo, etc. Entonces esto nos ayuda a caracterizar un poco mejor con quienes contamos en este tema de recuperación de materiales valorizables. Tenemos otro. Sí. Algo así es lo que hay que hacer para el avance. Ah, ok. Ya les voy a decir qué es lo que van a hacer para el avance. Estos son algunos ejemplos de guía. Hay otra forma de caracterizar actores y estas, como les digo, la extraje del manual de Uniendo Voluntades del folleto de la organización GIZ para lo que es planes de gestión municipal de residuos sólidos. Ellos aquí proponen una matriz de influencia e importancia, que es parecido a lo que les indiqué anteriormente, pero lo hacen por cuadrículas. Este ejemplo, vamos a ver, por ejemplo aquí, tenemos actores de alta importancia, ¿verdad? O alto poder, alta importancia y, la importancia y el nivel de influencia. Entonces, alta, baja, y aquí baja o alta influencia. Entonces, lo que hacen ellos es establecer por cuadrantes
actores que tienen una alta importancia en el tema de gestión integral de residuos y una baja influencia, hacen un listado y los van caracterizando y poniendo en el cuadrante. Y le van asignando también por puntajes. Actores que van del 1 al 10 en importancia o del 1 al 10 igual en influencia. Por ejemplo, aquí un actor que tiene una alta importancia y una alta influencia, lo indican aquí, por ejemplo, el número 4, que son autoridades locales, alcaldes y regidores, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces lo van ordenando por cuadrantes. Con estos actores, luego lo que se hace es un análisis de ellos y se establecen estrategias de negociación o comunicación de proyectos con ellos, propiamente. Esta es otra forma, ¿verdad?, de hacer esa caracterización, que es similar a las que hemos estado viendo. Ok, ¿qué es lo que estarían ustedes haciendo? Bueno, y presentando. Vamos a dejarlo no para el viernes, sino para el domingo. Bueno, yo voy a dar chance hasta el domingo para que lo suban. Lo que vamos a hacer es que ustedes en sus organizaciones, en cada uno de los grupos, van a iniciar con un análisis de estos actores que están relacionados con sus organizaciones. Ese mapeo que van a hacer, van a tener que describir el nivel de interés y el nivel de poder que tienen esos actores en la organización y las relaciones, si son relaciones densas, normales, puntuales o conflictivas. Estas relaciones pues las representan por líneas. Entonces, para las densas pueden poner 2 líneas seguidas. Para las relaciones normales pueden poner, como venía el ejemplo, una línea discontinua, puntuales, algún otro color de línea, por ejemplo, ¿verdad? Como ustedes gusten. Y lo vamos a hacer con base en esto. Identifican los niveles de poder e influencia y los agrupan por las categorías. Actores, ¿verdad? En la organización que tienen representación política, ¿verdad? Que tienen un poder bastante alto. Actores que tienen mediano poder, que son grupos organizados. Y actores que dentro del tema o de la organización no tienen una gran relevancia, pero están organizados de alguna u otra forma, que los representarían por un círculo. Entonces ustedes los agrupan, ya sea por un alto poder y si están a favor de un tema, son indiferentes o están en contra, con los objetivos de la organización. Y hacen más o menos lo que les mostraba en ese diagrama, ¿verdad? De establecerlos en los diferentes cuadrantes. Y explican un poco las relaciones que hay ahí. Por ejemplo, para una organización como Cargill, ustedes estarían ahí visualizando, bueno, actores, en este caso actores internos. Si pueden ubicar un organigrama de la organización, ¿verdad? Es importante para ver actores internos, pero también actores con los que la empresa estaría relacionándose. Por ejemplo, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Salud para algunos permisos, en el caso de si elaboran productos alimenticios, otras instituciones de las cuales dependan, ¿verdad? O tengan cierto poder de decisión sobre la empresa. Y internamente, departamentos, gerencias, empleados, etc. Vamos por ahí bien, si se entendió.
el análisis de actores que harían. Profe, Ujú. para describir las relaciones entre los actores en una empresa que no nos responde los correos, ¿cómo Ujú. haríamos? A criterio de ustedes, porque sí, o sea, es muy difícil ahora de que les vayan a estar dando información así, especialmente a distancia. Entonces, es al criterio de ustedes que, por ejemplo, ustedes justifiquen, bueno, esta relación puede ser una relación densa por esta y esta situación, o por esta y esta justificación. Pueden haber relaciones normales que nosotros creemos que deben ser así por esto y esto. Profe, eso le iba a preguntar, entonces hay que darle una explicación del por qué las relaciones son así. Sí, la idea es que hagan, vamos a ver, para irnos para acá. Sí, igual siéntanse en la libertad de, vamos a ver, perdón, esta forma de expresar la relación de actores, que igual tiene que ver con niveles de poder y de influencia, también se expresa aquí, ¿verdad? En importancia e influencia. Bueno, importancia, digámosle poder. Entonces, siéntase en la libertad puede ser este ejemplo que se usa a ver si le sirve, o puede ser este otro que estábamos hablando. Vamos a ver. Ahí, ya casi llegamos. O puede ser este otro. La idea es que ustedes elaboren un diagrama así y luego pues hagan una redacción de las relaciones que hay aquí. Entonces, que lo expliquen un poco, ¿verdad? No simplemente que hagan el diagrama y lo manden, sino que hagan una explicación de las relaciones que hay ahí. Entonces, por ejemplo, la parte de gerencia o de la junta directiva, ¿qué relación tiene la junta directiva con la parte de producción, del departamento de producción? No sé. ¿Qué relación hay entre la parte, vamos a ver, puede ser producción o el departamento legal con el Ministerio de Salud en lo que es registros sanitarios de algún nuevo producto que saquen al mercado? ¿O cuál es la relación que hay entre un proveedor de una materia prima con la empresa o de un cliente con la empresa? Entonces, pueden hacer un análisis de esta forma para plasmar un poco ese tipo de relaciones, ¿verdad? Recordemos, y eso es a lo que voy, la idea es que ustedes ejemplifiquen que la empresa o la organización, ¿verdad? Jamás va a estar aislada, va a tener ciertos niveles de relación con otros actores sociales. No sé si está más claro. Creo que sí, profe. De mi parte sí entendí, profe. Ok. Yo no, o sea, este lo veo un poco más, ¿cómo les diré? Más explicativo. Como les digo, refiéranse al poder que tienen, poder o influencia que tienen esos actores en un eje y al nivel de influencia o afinidad que tienen esos actores con la empresa. Y ya el nivel de extensión, pues ustedes lo definen, ¿verdad? Hasta dónde quieren llegar con la información que tienen, obviamente, con la información que han podido recabar. Refiéranse a los organigramas de la empresa y también a cómo esa empresa se relaciona con otros actores a nivel externo. Como les digo, proveedores, otras empresas afiliadas, clientes, el gobierno, consumidores, etcétera. Y tratan de explicar esas relaciones que se generan ahí para hacerlo como ejercicio y también como avance para el trabajo final.
Y la extensión, pues obviamente la extensión dependerá del nivel de profundidad, pero tampoco, tampoco es que me van a entregar una hojita o solo una hoja con algo ahí, ¿verdad? Sin mucho análisis. Entonces yo esperaría algo un poquito elaborado. Y porfa, en PDF, me lo mandan en PDF, nada más lo convierten a PDF. Yo voy a abrir ahí la parte de tareas para el próximo domingo, que sería domingo 4, al 4 de octubre. Ok. ¿Claros por ahí? Todo bien, profe. Ok. Ok, chicos. Y para el otro viernes, sí, George Floyd, perdón. Ando un poco olvidadizo. Ese es un ejemplo de desborde popular. Entonces, la situación que hubo ahí, pues, ha desbordado un montón de situaciones contra el racismo y contra la brutalidad policíaca en Estados Unidos. Y bueno, y en otros países. Gracias ahí en los comentarios. Gracias, Mónica. Ok, para el otro viernes estaríamos abordando un poco el tema de roles. Voy a ver de qué forma invento una actividad aquí sobre juego de roles. No sé si aquí hay actores. Vamos a ver cómo lo veo, a ver cómo lo puedo hacer. Y vemos un poco cómo se construye la misión y visión de una organización o misión y visión de un proyecto. X. ¿Dudas, consultas, chicos? Voy a buscar qué es ese Among Us, ¿qué es? ¿Es un juego? Sí, profe, un juego. Mario le puede ayudar. Mario es un crack para eso. Estoy invitado hoy a las 9, profe. Sí, profe, es un juego que de una sala de 10 hay 2 impostores. Y Eso ahí, lo puedo piratear, profe, y se lo paso ahorita más rato. ¿Es una aplicación de celular? sí. Ok, voy a buscarla. Bueno, voy a ver cómo. Es para hacer ahí una actividad sobre roles. Entonces vamos a ver qué me invento. Tal vez eso se pueda moldar. Ok, chicos, igual, de muchas gracias por su atención y como siempre subo la